Guys, ahora que la mayoría de nosotros tenemos ya la versión digital de Spider-Man No Way Home en nuestras casas, estas son 21 o tal vez un poquito más de cosas que posiblemente no notaste o no te has dado el tiempo de analizar de Spider-Man No Way Home. Y una vez les aviso que no son los típicos 21 easter eggs que todo el mundo nota, como la referencia a Miles Morales, o el Atrápalos Tigre de Betty Brand, o el hecho de que Andrew Garfield se redimiera al salvar a Michelle, sino cosillas importantes de la trama que realmente afectan el futuro y que tal vez no nos hemos dado el tiempo de analizarlas. Pero hoy vamos a ver todas esas cosas. Esta vez te mamaste, Peter. Doctor Strange le confirma a Peter Parker que ya interfirieron con la estabilidad del espacio-tiempo una vez, y que ahora no lo va a hacer de nuevo solo porque su vida es difícil. Esto, además de ser una referencia a lo que pasó en Avengers Endgame, es una confirmación de las cosas que dice la trama filtrada del multiverso de la locura, sobre que el multiverso realmente no se comenzó a desestabilizar solo desde Spider-Man No Way Home, o desde WandaVision, o desde Loki, sino que se viene desestabilizando desde lo ocurrido en Avengers Endgame. Aunque la TVA apoyaba esos viajes en el tiempo y al final se devolvieron las gemas a su lugar, no se sabe realmente qué pasó con el Cap cuando las estuvo devolviendo. Esta vez te mamaste, Peter. A pesar de que Doctor Strange contuvo el hechizo, se cruzaron algunos personajes, pero lo interesante es que todos los personajes que se cruzaron únicamente vinieron de dos universos específicos, que son el de Tobey Maguire y el de Andrew Garfield. Todos los personajes que se colaron son de esos dos universos y no hay ninguna excepción que no sea... ¡Que no sea! ¿Qué es eso? Efectivamente, el Venom de Tom Hardy sería la única excepción a esta regla y el único personaje que se habría colado casualmente de un tercer universo. Aunque no tendría que ser así si algún día se confirma que Venom pertenece al universo de Andrew Garfield. En este caso, se cancela esa excepción y tenemos puros personajes que solamente pertenecen al universo o de Tobey o de Andrew. Esta vez te mamaste, Peter. Ni siquiera en el material adicional llegamos a ver la pelea que Doctor Strange tuvo contra el Lagarto. ¿Y cómo sabemos que hubo una gran pelea? Pues porque cuando Strange le explica a Peter que siguió una presencia extraña hasta las alcantarillas y se encontró con este sujeto, ya Strange estaba herido en su cara, tenía un poco de sangre, y también en una escena posterior se agarra el estómago, confirmando que posiblemente la pelea contra el Lagarto no fue tan sencilla como estábamos pensando. Pero el hechicero ni se inmuta. El Doctor Octopus, una vez que está encerrado en esta prisión multiversal, no se sorprende al escuchar sobre el Dr. Connors, y justamente Electro llama al Lagarto por ese nombre, Dr. Connors, y claramente Doctor Octopus en su universo ya conocía a Connors porque es algo que le menciona a Peter Parker. Ya sé quién eres, estudiante de Connors, ¿verdad? Connors fue el que le dijo a Octopus que Peter era brillante, pero que también era holgazán, y cuando Octopus lo ve de repente convertido en un lagarto, no se sorprende en lo absoluto. Octavius es mío. ¿Y vas a empezar con tus homosexualidades? Tenemos un nuevo mundo que conquistar, es la primera frase que el Duende Verde le dice a Norman Osborn. Y ya tengo un video completo dedicado que se los dejo por aquí sobre por qué el Duende Verde no es una enfermedad psicológica, sino que es una entidad que llegó desde la muerte en el momento en el que Norman Osborn se transformó. Hasta Norman Osborn se fue a buscar a Oscorp, se fue a buscar a su hijo, y el Duende Verde en su mente ya sabía que estaban en un nuevo mundo por conquistar. Y toda esta teoría se refuerza cuando en la revelación de Norman, el Duende Verde dice: los dioses no tenemos que escoger. Claramente se refiere a sí mismo como una entidad superior que viene de lo sobrenatural. Los dioses no tenemos que escoger. ¿Qué carajo? Hablando de esa frase, Oscorp no existe. Esto es una confirmación súper importante que Norman Osborn le hace al Peter Parker de este universo por diferentes detalles. En primer lugar, esta frase nos confirma que Morbius no puede pertenecer al universo cinematográfico de Marvel, porque en el tráiler de Morbius sí llegamos a ver un edificio con el logo de Oscorp, y Norman nos confirma que no existe ningún Oscorp en este universo. Esta vez te mamaste, Peter. Salió en los noticieros, es una de las frases más importantes que dice Sandman cuando se encuentra en la prisión multiversal, donde él confirma que él y todo el mundo se dio cuenta de la noticia de que tanto el Duende Verde como el Doctor Octopus habían muerto combatiendo a Spider-Man. Salió en los noticieros, el Duende Verde empalado por el planeador. Entonces aquí nos preguntamos, si estas noticias fueron tan famosas, ¿por qué Harry Osborn no se dio cuenta hasta Spider-Man 3 cuando el mayordomo tuvo que explicarle que la herida que mató a su padre vino de su planeador? Hasta Sandman sabía cómo había muerto el Duende Verde combatiendo a Spider-Man, y Harry Osborn no lo supo hasta la tercera película. ¿Error de guión o Harry Osborn era demasiado holgazán como para leer noticias? ¡Qué tontería! El sentido arácnido de Spider-Man únicamente se encuentra en su forma física y no
no tiene relación con la forma astral. Esto se confirma porque Strange separa su cuerpo de su forma astral, pero aún así el cuerpo se sigue moviendo y evitando que Doctor Strange le robe la caja. La explicación a esto es que aunque Peter tenga la forma astral fuera de su cuerpo físico, el sentido arácnido se mantiene dentro del cuerpo físico, y por eso es que Strange es incapaz de robarle la caja. Algo totalmente nuevo para cualquier hechicero, porque ningún hechicero antes le habían sacado la forma astral a alguien con sentido arácnido. Esta vez te mamaste, Peter. Tal vez no mueran combatiendo a Spider-Man. Ese justamente es el objetivo de Peter Parker cuando le dice a los villanos que los quiere corregir, de forma que cuando vuelvan a su universo ya no tengan que morir necesariamente. Esto es el concepto que justamente la TVA evitaba cuando estaba operando. Pero ahora que la TVA no está operando, cada villano volvió a su universo ya estando corregido. Así que esto obviamente va a causar variantes, y todo lo que pasó con cada villano lo vamos a profundizar, si ustedes quieren, en futuros videillos. Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Antes de que Norman se fuera de sabático cariño, vemos una pequeña escena donde Norman ya estaba modificando el suero verde. Esto explica por qué cuando la tía May se lo inyecta en el cuello no funciona, y es porque ya en este momento en el que Norman estaba trabajando con el suero ya era el Duende Verde, así que seguramente le estaba haciendo modificaciones para que el suero no tuviera ningún efecto. Yo también tengo algo de científico. Así empieza esto, es una frase que el lagarto menciona cuando está dentro del camión y cuando Norman está a punto de irse de sabático. Esto nos podría confirmar que en alguna escena que no vimos, el lagarto y el Duende Verde se pusieron de acuerdo en que en algún punto, cuando iban a estar ahí arriba, el Duende Verde iba a mandar a Norman de sabático, y que cuando eso pasara, el lagarto se iba a escapar del camión para atacar por sorpresa a Spider-Man, y por esa razón es que el lagarto no quiso salir del camión. ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico. Una de las frases principales de Andrew Godd cuando finalmente aparece en la película es cuando habla sobre la magia. ¿Como hechizo de magia? No hay hechizo. ¿La magia también es real aquí? Si Andrew Godd pregunta que si la magia también es real en el UCM, quiere decir que él sabe que en su universo la magia también existe. Esto podría estar confirmando la existencia de algún Doctor Strange en el universo de Andrew Godd, o de algún personaje mágico que tal vez lo podríamos llegar a ver en caso de que se confirme The Amazing Spider-Man 3, y todos a comentar el hashtag. Justo el hombre que quería ver. El Peter de Tobey Godd le dice al Peter de Tom Holland que lleva tiempo ya pensando en desarrollar un suero para curar a Norman Osborn. Esta frase así de entrada no tiene mucho sentido, porque fue en el año 2002 que Tobey Godd tuvo el enfrentamiento contra el Duende Verde, y desde ese año el Duende Verde está muerto. Entonces, ¿por qué tantísimos años después Peter diría que lleva tiempo pensando en desarrollar una cura para el señor Osborn? ¡Qué tontería! La única explicación es que la entidad del Duende Verde haya seguido dándole problemas a Peter Parker incluso después ya de la muerte de Harry, así que por eso, después de terminar su trilogía, aún sigue pensando en cómo es hacerse de él. ¡Qué tontería! Tobey Godd le pregunta a Andrew Godd que si tiene novia, y él responde que no tiene tiempo para cosas de Peter Parker, lo cual confirma que en todos estos años, después de The Amazing Spider-Man 2, aún no ha conocido a la Mary Jane de su universo. Y sería interesante que la conozca ahora, después de los acontecimientos de No Way Home, porque después de No Way Home, ahora Andrew Garfield sabe que en otros universos los Peter están enamorados de alguna MJ. Entonces, si en su universo de repente aparece una chica y le dice: hola, soy Mary Jane, Andrew Garfield va a decir: pues claro, Mary Jane, eso quiere decir MJ. O sea que esta chica no lo sabe todavía, pero Ella no lo sabe aún, pero va a ser mi esposa. por si no lo sabían, tanto las escenas de Sandman como las escenas del lagarto son escenas recicladas de otras películas, por eso es que se ven exactamente igual a las escenas de Spider-Man 3 y de Amazing Spider-Man 2, ya que por temas de pandemia los actores no pudieron ir a rodar la película. También por eso es que Sandman durante toda la película de No Way Home está convertido en arena, ya que su participación fue solamente con CGI y el actor fue a ponerle voz al personaje. Perdón. ¿Acaso todos los Spider-Man aumentan su fuerza cuando se enojan, o es que simplemente se dejan de contener? Lo que le pasa a Tom Holland en su pelea contra el Duende Verde es muy parecido a lo que le pasó a Tobey Maguire también en su paliza desarrolladora con el Duende Verde en la primera película, ya que realmente Tobey Godd estaba recibiendo una paliza y un desarrollo a muy temprana edad, pero realmente él empieza a ganar al Duende Verde hasta que el Duende le menciona que le va a hacer cosas sucias a Mary Jane. Son unos depravados. Entonces aquí confirmamos que
que el enojo para los Spider-Man causan un efecto positivo para su fuerza, ya que la dejan de contener tanto y comienzan a dar los golpes con toda su potencia. Eso mismo dijo Andrew Garfield, dejó de medir sus golpes por el enojo que sentía tras la muerte de Gwen Stacy. El Peter de Tobey Gott dejó de contener sus golpes también cuando ya se metieron con Mary Jane, y por eso el duende tuvo que decirle: ¡Espera! ¡Soy yo! Asimismo, ya después de la muerte de la tía May, Tom Holland no se quiso tampoco contener más, y esta vez no le dieron una paliza, sino que él le dio la paliza más bien al Duende Verde, y ya el Duende no tiene oportunidad contra un Spider-Man que está usando toda su fuerza. Ya aprendió. Tal vez Tobey Maguire tenga un poco más de fuerza que Tom Holland, pero lo que a veces le falla es el sentido arácnido, y esta justo es una de las últimas referencias, ya que el sentido arácnido brilló por su ausencia en la parte en la que el Duende Verde lo apuñala por la espalda. No es la primera vez que le falla el sentido arácnido, realmente en sus películas hubo muchas escenas donde él simplemente por distraerse o por estar enfocado en otra cosa no siente o no ve venir los golpes. ¡Corre! Y esto justo le pasó con el Duende Verde. Si él hubiese activado el sentido arácnido cuando le iban a apuñalar por la espalda, se hubiese quitado, así como se quitó del planeador en la primera película. Patéticamente predecible. ¿Quiénes son todos los personajes que aparecen cuando ya el multiverso comienza a romperse y el hechicero no puede contenerlos? Realmente son cientos de personajes los que aparecen. El mismo Strange dijo que son un infinito número de personas que saben la identidad de Peter, pero los más importantes son los siguientes, así que tomen nota. Esta vez te mamaste, Peter. Por este lado podemos ver la silueta de Kraven el Cazador, luego vemos la silueta de el Escorpión, también seguido de Black Cat. En esta parte aparece una figura extraña que algunos lo han identificado como Carnage y algunos otros también como un Spider-Man de 6 brazos, que también existe en los cómics, o incluso como Superior Spider-Man, que también tiene esos tentáculos que podrían ser los que se ven por acá. Esta silueta sí es menos confusa y es más evidente que se trata de Rhino, pero esta otra sí puede ser confusa, ya que algunos por esta forma de la cabeza creen que podría ser Misterio, otros dicen que puede ser Miles Morales o incluso Spider-Gwen. ¡Qué tontería! Y por último tenemos a uno de los personajes más importantes para el futuro del Spider-Verse, y es nada más y nada menos que Madame Web, quien ya tiene película confirmada. Y lo interesante de todo esto es que cada personaje que aparece por ahí en el cielo conoce a Peter Parker, y eso es un detalle muy importante para el futuro, porque si esta Madame Web es exactamente la misma que tendrá película ya confirmada por Sony, quiere decir que algún Spider-Man va a existir en esa película de Madame Web, porque si no, ella cómo lo sabría. ¿Te mamaste, Peter? Y finalmente tenemos la última referencia, que es cuando Peter ya se independiza, entra a un departamento muy parecido al que tenía Tobey Maguire cuando estaba soltero, y un tipo que no tiene el acento del señor Dickovich le dice a Peter que no se vaya a atrasar con la renta. Ojalá le hubieran metido un acento ruso, eso simplemente hubiese sido como la cereza en el pastel para ya llorar más en el cine, pero no pasó. Aún así no descartamos que el señor Dickovich pueda ser el dueño de este edificio nuevo donde Spider-Man se está hospedando y lo lleguemos a ver algún día en un cameo en Spider-Man 4. ¿Renta? Yo sé, McFly, que ustedes posiblemente han notado también como 40 cosas luego de ver No Way Home unas 27 veces, así que como siempre pueden dejar aquí en los comentarios o enviarme al correo cosillas que ustedes notaron y que pueden ser interesantes para analizar en futuros videillos. Ahora que estamos ya con la versión digital de No Way Home, también dejen un buen like si les gustaría que siguiera con ese tema y cubra los videos de qué pasó con cada villano y qué pasó con el Dr. Octopus al llevarse el reactor y qué pasa con cada variante de cada villano que volvió a su universo. Nos vemos en la siguiente, y si alguien te dice que ya dejes de ver No Way Home porque lo has visto 50 veces, simplemente dile que se calle. ¡Cállate, faldero! Y dejen un like si notaron que dije que son 21 cosas y al final solo grabé 19. ¡Eres un fraude, hombre araña!